Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Roland, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y jefe de trabajos prácticos. Hoy vamos a charlar sobre el trabajo de parto, específicamente sobre los fenómenos activos y pasivos del mismo. En ese sentido, los objetivos de esta clase son que conozcan los fenómenos tanto activos como pasivos que permiten la salida del feto a través de los genitales y que tengan noción de los diferentes periodos del trabajo de parto. Se considera como duración normal del embarazo al periodo que transcurre, desde el primer día de la última menstruación hasta la expulsión de un feto normalmente desarrollado. Es clásico considerar que este periodo en promedio dura unos 280 días, o sea, unas 40 semanas completas. También podemos considerar que un feto se encuentra desarrollado cuando alcanza la edad gestacional de 37 semanas. Es a partir de allí que hablamos de un embarazo de término, porque se estima que el feto ya es capaz de sobrevivir por sus propios medios fuera del entorno materno. Antes de las 37 semanas hablamos de prematurez o prematuridad y luego de las 41 semanas de embarazo de postérmino o cronológicamente prolongado. Al final del embarazo, llegado el término, aunque puede producirse antes, fenómeno que se denomina amenaza de parto pretérmino, el organismo materno y el fetal también se preparan para el nacimiento, para el parto, es decir, para el acto por el cual el feto hace su salida del organismo materno y se convierte entonces en recién nacido. A este hecho también se lo conoce como expulsión fetal. El trabajo de parto, por otro lado, lo definimos como el conjunto de fenómenos fisiológicos que promueven justamente la salida del feto a través de los genitales externos de la madre. Estos fenómenos son algunos activos y otros pasivos y están presentes en alguno o en todos los periodos del trabajo de parto. Hasta el momento se han descrito muchas teorías acerca de las causas que desencadenan el trabajo de parto y en las más recientes se puede apreciar que habría algo de verdad en cada una de ellas, pero las evidencias científicas aún son muy débiles para demostrarlo. Entre estas teorías se encuentran la teoría físico-mecánica y neuroendocrina, que dice que el aumento del crecimiento uterino luego de las 36 semanas de gestación provocaría la estimulación de varoreceptores a nivel de las miofibrillas que por vía neuronal estimularían al hipotálamo para liberar oxitocina, que a su vez estimule las contracciones uterinas. Esto se conoce como reflejo de Ferguson. Otros autores, en cambio, proponen que el trabajo de parto puede deberse a ciertos desequilibrios que se producen en los niveles de progesterona, estrógenos y oxitocina. Otros dicen que las prostaglandinas tienen una participación importantísima, pero no son consideradas como las principales responsables del inicio del trabajo de parto. Tienen que ver con modificaciones locales a nivel del cuello y maduración cervical. Por último, tenemos a la teoría del control endocrino fetal. Se basan en investigaciones realizadas en ovejas y sugieren que la secreción de hormona liberadora de corticotrofina, o CRH, por el hipotálamo fetal activaría el eje hipotalámico hipofisario adrenal con aumento del cortisol, el cual atravesaría la placenta y estimularía la conversión de progesterona en estradiol, que a su vez favorecería la síntesis de prostaglandinas. En fin, probablemente, como dije en un principio, se deba a una combinación de todas estas. Siguiendo estos principios, se puede clasificar al inicio del trabajo de parto en espontáneo y provocado. El primero es cuando no interviene ningún tipo de agentes externos y en los segundos cuando necesitamos hacer alguna intervención terapéutica. También lo podemos clasificar según su evolución en eutóxico normal o distóxico y patológico. El primero de ellos es aquel trabajo de parto que evoluciona con todos sus parámetros dentro de los límites fisiológicos. En cambio, en los segundos, donde puede haber alguna alteración en cualquier momento de su evolución o con cualquiera de sus componentes involucrados. Y por último, al trabajo de parto lo podemos clasificar de acuerdo a su fin
en aquellos que son de terminación espontánea o natural y aquellos que son de terminación artificial. Se refiere prácticamente al parto instrumental. Volviendo un poco a la definición de trabajo de parto, decíamos que es el conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objetivo la expulsión de un feto a través de los genitales maternos. El trabajo de parto se divide en tres periodos. El primero corresponde al borramiento y dilatación del cuello uterino. El segundo, a la expulsión del feto. Y el tercer periodo consiste en la salida de los anexos fetales, placenta y membranas, y se lo denomina periodo placentario o alumbramiento. Las contracciones uterinas suministran la fuerza y presión que borra y dilata el cuello, y además expulsa al feto y la placenta posteriormente. Las contracciones de los músculos tóraco-abdominales, conocidas como esfuerzos de pujo, cooperan en la expulsión del feto. Por eso se las denomina fenómenos activos del trabajo de parto, mientras que los fenómenos pasivos son los efectos que estos primeros tienen sobre el canal del parto y el feto. Comencemos hablando de los fenómenos activos del trabajo de parto. Son dos, las contracciones uterinas y los pujos maternos. Y su función son la preparación del canal de parto en el periodo dilatante y también tienen acción en el periodo expulsivo. Las contracciones uterinas, al inicio del trabajo de parto, el útero se contrae de manera regular y progresiva. El objetivo de esto es preparar al canal de parto mediante la presión ejercida sobre el segmento uterino y el cérvix. Las características de las contracciones son su frecuencia, que se define como el número de contracciones en un periodo de 10 minutos. Estas tienen un intervalo, que es un tiempo entre los vértices de dos contracciones consecutivas. El útero tiene un tono, que es la presión más baja registrada entre contracciones. Esta presión se mide en milímetros de mercurio. Las contracciones tienen una intensidad o una amplitud que es el aumento de la presión intrauterina causada por esa contracción que se mide, como ya dijimos, en milímetros de mercurio. Y por último, la duración de las contracciones es el tiempo entre el inicio y la finalización de la misma y tiene que haber siempre regreso al tono uterino de base. En el gráfico de abajo podemos ver esto interpretado. Sepamos que donde dice acme se refiere al pico de mayor intensidad que tiene una contracción. Ahora bien, hay dos tipos de contracciones uterinas, las que se dan durante el embarazo y las que se darán al final, durante el trabajo de parto. Con respecto a las contracciones del embarazo, se dividen también en dos subtipos, los tipo A y los tipos B. Los tipo A son contracciones de muy poca intensidad que se localizan en pequeñas áreas del útero y que no son percibidas ni por la madre ni por un observador externo que pudiera ser una palpación abdominal. No son percibidas porque son indoloras y, como dijimos, en pequeñas áreas del útero que tienen una frecuencia de una por minuto. Por otro lado, las contracciones tipo B o de Braxton Hicks, que son las más conocidas, tienen una intensidad un poco mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio y son percibidas por la madre como un endurecimiento del útero, pero que no les causa dolor. Un observador externo también podría percibirlas mediante una palpación abdominal. Están propagadas a un área un poco más grande del útero y tienen una frecuencia baja, pero esta frecuencia va en aumento conforme avanza el embarazo. Por otro lado, al inicio del trabajo de parto, estas contracciones que las pacientes ya vienen teniendo y que tienen una intensidad baja, van aumentando tanto en intensidad como en frecuencia hasta alcanzar una frecuencia de 3 contracciones en un periodo de 10 minutos, y ahí podemos decir que estamos en presencia de contracciones de trabajo de parto. Esto, por supuesto, es controlable a través de un examen físico, a través de una palpación abdominal, como vemos en la figura de la derecha. Se toma principalmente, como muestra la mano derecha, por arriba del ombligo y se mantiene la mano ahí durante un periodo de 10 minutos. Lo que medimos es justamente la actividad o dinámica uterina, es decir, la cantidad
de contracciones y cuánto duran cada una de ellas en 10 minutos y se expresan en unidades Montevideo porque allí fue donde le dieron esta denominación. Durante el periodo dilatante y luego expulsivo, como dijimos, estas contracciones van aumentando en su intensidad, inclusive en su duración, pudiendo incluso alcanzar frecuencias de 5 contracciones en 10 minutos con intensidades mayores a 50 milímetros de mercurio. Las contracciones uterinas óptimas para el trabajo de parto deben invadir todo el útero, tener una intensidad de entre 25 y 45 milímetros de mercurio, un intervalo. Debe haber una relajación uterina completa entre contracción y característicamente deben poseer un triple gradiente descendente. ¿En qué consta este triple gradiente descendente? Se refiere al comportamiento de la onda contráctil a lo largo del músculo uterino. La onda de la contracción se origina en uno de los dos marcapasos que se encuentran en los cuernos uterinos, habitualmente en el derecho, y se propagan en sentido descendente, desde el fondo uterino hasta el cérvix, a una velocidad de 2 centímetros por segundo, llegando a invadir todo el órgano uterino en aproximadamente 15 segundos. Cada contracción tiene mayor duración y mayor intensidad en el fondo del útero, donde tiene más cantidad de fibras musculares, y disminuye conforme se extiende en sentido descendente. Esta actividad coordinada del útero permite que todas las zonas que se contraen lleguen al acmé al mismo tiempo y esta actividad también favorece que el segmento uterino se distienda y el cérvix se dilate. Por supuesto que cuando las contracciones finales del trabajo de parto se producen, genera dolor, porque recordemos que entre los haces de las miofibrillas se encuentran los vasos que nutren al mismo tejido. Por lo tanto, a medida que las contracciones se hacen más largas en duración, el músculo uterino sufre una suerte de isquemia. De allí el dolor. Con respecto a los pujos, el otro de los fenómenos activos tan importante del trabajo de parto, podemos decir que son fuertes contracciones de los músculos de la pared torácica y abdominal que contribuyen aumentando la presión intraabdominal que se va a transmitir sobre la pared uterina, aumentando, por ende, la presión intrauterina. Durante cada contracción se generan espontáneamente un promedio de 4 pujos entre 2 y 6 que tienen una duración de 5 segundos cada uno. El pujo espontáneo, fisiológico, aparece habitualmente en el medio de una contracción cuando la dilatación cervical ya es completa y es provocado por el feto progresando en el canal de parto y distendiendo la vagina, la vulva y el periné. Por otro lado, los pujos dirigidos son aquellos conducidos por quien está atendiendo el parto. Se le solicita a la paciente que guarde el aire y empuje fuerte, sostenido y durante el mayor tiempo posible, lo cual puede aumentar la presión intrauterina hasta en 100 milímetros de mercurio. Visto los fenómenos activos del trabajo de parto, hablaremos ahora de los fenómenos pasivos, que como dijimos, son las modificaciones consecutivas a la actividad contráctil del útero y son los que vemos enumerados en esta diapositiva. Consisten en el desarrollo del segmento inferior, las modificaciones cervicales, la expulsión de los limos o tapón mucoso, la formación de la bolsa de las aguas, la ampliación del canal del parto y el mecanismo de trabajo de parto y los fenómenos plásticos que lo veremos en otra clase. Comencemos hablando del desarrollo del segmento inferior. El sector del útero, correspondiente al istmo, en el útero no grávido, se transforma en el segmento uterino inferior durante el embarazo. Característicamente, el segmento tiene una menor espesor ya que está constituido únicamente por dos capas musculares y no contiene la capa plexiforme, la capa media. Está menos irrigado y es más distensible con el objetivo de facilitar la acomodación y el encaje de la presentación. Durante el trabajo de parto, el segmento se amplía pudiendo llegar a medir unos 10 centímetros. A diferencia del cuerpo uterino, el segmento uterino superior,
que posee las tres capas musculares, el segmento uterino inferior o simplemente segmento no posee actividad contráctil. En cuanto a las modificaciones cervicales, sepamos que durante el trabajo de parto el cérvix se modifica y de esta manera permite la salida del feto por el canal del parto. Por un lado, cambia su consistencia y se reblandece, y también cambia su orientación hasta quedar su orificio cervical externo centralizado con respecto a la vagina. Por otro lado, se lleva a cabo el borramiento o acortamiento del cérvix que cambia su longitud. Pasa de estar totalmente formado con 3 o 4 centímetros de longitud antes de iniciar el trabajo de parto a borrarse progresivamente hasta llegar a un acortamiento mayor al 90% del mismo, midiendo así unos pocos milímetros. Prácticamente es una tela, una membrana. La otra modificación que ocurre es la dilatación, que consta del aumento del diámetro del orificio cervical, pasando de estar prácticamente cerrado a tener 10 centímetros de dilatación, lo que corresponde a una dilatación completa. Cabe destacar que estos dos mecanismos se llevan a cabo de manera desigual según la paridad de la paciente. Las pacientes primíparas, característicamente primero realizan el borramiento del cérvix y luego realizan la dilatación, como se ve en el gráfico de la izquierda. Pero por el contrario, como vemos a la derecha, las pacientes multíparas llevan a cabo ambas modificaciones en forma simultánea. La expulsión de los limos es la liberación del llamado tapón mucoso a través de los genitales externos. Este tapón está conformado por el moco cervical mezclado con una pequeña cantidad de sangre, lo que le puede dar una coloración amarronada y es producida y expulsado por las mismas contracciones previas al parto y las mismas contracciones del trabajo de parto, por supuesto. Su liberación no indica necesariamente que el trabajo de parto esté iniciando, sino que esto puede producirse horas o incluso días previos gracias a las contracciones de preparto. Las contracciones uterinas actúan sobre la parte inferior de las membranas ovulares, las despegan y hacen que se deslicen progresivamente a través del orificio cervical. Este fenómeno se conoce como formación de la bolsa de las aguas o simplemente la bolsa. Esta bolsa cumple varias funciones entre las que podemos destacar el favorecer la dilatación cervical, como se muestra en la figura, la protección de la cavidad uterina ante el ascenso de gérmenes durante el trabajo de parto, impedir la salida del cordón umbilical o miembros fetales a través del cuello uterino una vez éste se encuentre dilatado, suavizar el modelado sobre la presentación y favorecer la lubricación vaginal al momento de romperse. Su rotura, la rotura de la bolsa, puede ser espontánea durante el trabajo de parto o puede estar provocado por quien conduce el mismo en pos de acelerar el trabajo de parto. Al romperse ambas membranas, el amnios y el corion, que son las que forman las bolsas de las aguas, se libera el líquido amniótico de la cavidad uterina. Por otro lado, la ampliación del canal de parto se refiere a la distensión de la vagina, la vulva y el periné. Se produce la dilatación de la inserción cervical en la vagina. Al finalizar el borramiento cervical, el anillo vaginal alcanza unos 3 o 4 centímetros, permitiendo de esta manera la penetración profunda de la presentación y ampliarse aún más. Nos queda mencionar otros dos fenómenos pasivos del trabajo de parto, y son el mecanismo de trabajo de parto y los fenómenos plásticos. En cuanto al mecanismo de trabajo de parto, podemos decir por ahora, porque va a haber una siguiente clase, que son los diferentes movimientos que realiza el feto o el móvil fetal para salir de la pelvis. Esto es gracias, por supuesto, a las contracciones uterinas. Y de la mano de esto decimos que los fenómenos plásticos son fenómenos o formaciones que se producen en general a nivel del polo cefálico, a nivel de la presentación, también por estos mismos producto de contracciones y producto de su pasaje a través del, sobre todo, canal óseo de la pelvis.
Antes de terminar y un poco a modo de conclusión, me gustaría hablarles de lo que hacemos durante un trabajo de parto. Una de las cosas más importantes es poder tener una buena relación porque esto va a colaborar en la paciente en el manejo del dolor. Por supuesto que nosotros podemos colaborar con analgesia externa, pero es importante que la paciente se sienta cómoda y pueda dialogar para llevar el mejor trabajo de parto adelante. En segundo lugar, importantísimo como veremos en otras charlas, el control de la salud fetal. Podemos hacerlo en forma intermitente o a través de un monitoreo cardíaco fetal electrónico, ¿no es cierto? Tendremos que hacer una rigurosa evaluación de la evolución del trabajo de parto, es decir, cómo va progresando. Esto lo hacemos teniendo en cuenta, en general, la dinámica uterina y las modificaciones cervicales. Y en ese sentido es importante que tengamos una idea de cómo hacer un tacto vaginal. El tacto, por vía vaginal, a veces combinado con la palpación abdominal, permite recoger los signos más seguros. Debe practicarse con muchísima delicadeza, tratando de obtener una buena relajación de la pared abdominal, con la mujer en con decúbito dorsal, con los muslos flexionados y separados, y con flexión de las piernas sobre los muslos. El tacto se efectúa con la mano más hábil, mientras con la otra se entreabre la vulva aprovechando este momento para inspeccionarla juntamente con el perine. La mano que va a tactar debe tener el pulgar colocado perpendicularmente, los dedos índice y medio en extensión y el resto de los dedos también flexionados. Al introducir los dedos extendidos se tratará de deprimir la horquilla vulvar. Se comprueba entonces rápidamente la elasticidad y amplitud de las paredes vaginales. En algunos casos incluso se podrá comprobar la presencia de cicatrices, bridas o tabiques e inclusive de algún tumor. Siguiendo la vagina, se irá en busca de los fondos de saco vaginales. Se procede entonces a buscar el cuello uterino, en el que se estudiará su situación, tamaño, consistencia, forma y las características del orificio cervical externo, el OCE. El reblandecimiento del cuello es un hecho propio del embarazo y comienza en el orificio externo para extenderse gradualmente hacia arriba hasta presentar al final del embarazo una blandura semejante a la de los labios de la boca. En el caso de que hubiera cierto grado de dilatación, se procederá a ingresar un dedo en el OCE y si ésta fuera mayor, también se colocará el otro. De acuerdo a la amplitud máxima alcanzada entre uno y otro dedo, estableceremos el grado de dilatación. Cuando ésta fuera mayor o igual a 4 centímetros, estaremos en presencia de un trabajo de parto franco. El siguiente parámetro que evaluaremos serán las membranas ovulares o la formación de la bolsa de las aguas durante el trabajo de parto. Diremos que estas están íntegras cuando aún no se evidencia la salida del líquido amniótico o rotas, por supuesto, en el caso contrario. Inmediatamente después nos encontraremos con la presentación, que recordemos que es el polo fetal que se ofrece al estrecho superior de la pelvis y es capaz de desencadenar un trabajo de parto. Será duro en el caso de una cabeza o será blando en el caso de una presentación pelviana o podálica. Lo último será la constatación de la presencia de pérdidas hemáticas o no. Como dije, otra de las cosas que hacemos en este primer periodo del trabajo de parto es controlar la dinámica uterina, por periodos de cada 10 minutos, como lo vimos anteriormente. Esperando, esperando que esta charla le haya sido útil, le dejo el listado de lecturas sugeridas en las cuales se basaron esta presentación. Muchísimas gracias por su atención y como siempre les dejo mi correo por si quieren hacerme alguna pregunta. Hasta luego.